es el inicio de lo que es ¿cómo es? Que A no me ver, sale. El bien. inicio por el tema del bullying, lo que está pasando con el tema de tirador activo, cómo debemos gestionar, cómo debemos evacuar una crisis entre alumnos, cómo intervenir el personal docente o hasta los padres y los mismos compañeros, cómo cómo dar el sector, cómo tranquilizar a esa persona. Vamos a ir viendo hoy en la tarde, vamos a tener dos etapas, vamos a tener dos clases porque es bastante largo y bastante amplio. Después vamos a dar el curso de mediador en entorno escolar. Esto es el principio, así que después vamos a dar el curso con doble certificación en la parte de primer interventor en situación de crisis en entornos educativos y el final, el curso de mediador, el certificado de mediador. Alfredo, toda tuya la clase, ya está siendo grabada. ¿Qué tal? Perfecto, Víctor. ¿Qué tal? Víctor, muchas gracias. Perfecto, Víctor. Víctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Ahí como comentaba el instructor Duré, este es el puntapié inicial. Ya habíamos dado un seminario anterior de lo que era situación con tirador activo, protocolos. Ahora estamos dando lo que es una gestión de crisis en el ámbito educativo, ámbito escolar, que bueno, hay que entender el tema puntual, los tirador activo, bullying, cómo deriva y esas situaciones. Esto es por un lado. Esto va a dar puntapié para que todos los que después deseen anotarse en este seminario va a contar de dos clases. Hoy, y seguramente vamos a dictar una segunda etapa, que creía que va a ser o mañana o el viernes, ya después, antes que termine, seguramente vamos a darle la fecha y el horario. Le vamos a pedir que no se retiren del grupo de WhatsApp, porque ahí se va a participar todas las novedades y se entrega certificación después de la segunda jornada. Posterior a esto, seguramente la vamos a invitar, seguro unos 7 días, 10 días más, la vamos a invitar al curso de, bueno, como decía Jorge, de negociador y la gestión y demás con doble certificación. Ya le vamos a sacar la promoción. Obviamente eso va con otro costo, pero para que tengan más o menos en secuencia de lo que hicieron en el seminario, lo que hicieron esto y demás. Vuelvo a repetirles, buenas noches a todos, bienvenidos a esta gran familia que es el Centro de Capacitaciones Cuervos Negros, AERFE Jujuy y la Fundación Sangre Azul. Vamos a empezar dando una pequeña definición de lo que es crisis. Se entiende por crisis una situación inestable, peligrosa y a menudo inesperada que provoca un trastorno muy profundo, ya sea a nivel personal, por ende a nivel social, a nivel económico y también, ¿por qué no ambiental? ¿Por qué? Porque implica una ruptura en el funcionamiento normal, normal diario, generando una desorganización emocional y incapacidad de resolver problemas con los métodos habituales que estamos acostumbrados. Esto se puede transformar en una encrucijada que a partir de ese momento o de detectada esa situación de crisis exige tomar decisiones cruciales. Entonces, para eso hay que tener en ¿cuáles son los aspectos cuenta de un cambio rápido y profundo dentro de un proceso? ¿Cuáles son los aspectos de un cambio rápido y profundo dentro de un proceso, dentro de una enfermedad o dentro de una situación social que conlleva una cierta incertidumbre y consecuencias significativas a posteriori? Si hablamos de crisis emocional, una crisis emocional psicológica sería un estado de desborde emocional de una persona caracterizado por miedo, por confusión, por pérdida del control ante una situación traumática, ¿sí? Y ahí sacamos, casi rozamos con esa definición, el tema del tirador activo producido por el tema del hecho de bullying o alguna situación. También podemos hablar de crisis económica política, obviamente. Son periodos de inestabilidad, de alta inestabilidad, de producto de desempleo, conflictos sociales, frecuentemente citado en los contextos actuales de riesgo, que también puede derivar en una situación de una persona que se desborde psicológicamente por una situación crítica en la parte económica lo que está afectando y deriva por la tangente a un ataque con arma de fuego en un entorno escolar, se le deschavetó la cabeza, como decimos hablando maripronto. Ahora, el origen y significado de crisis, la palabra proviene del griego crino, que es cruce de camino. Eso es lo que implica que sería un punto de inflexión donde se requiere una elección o un cambio de rumbo. Existen diferentes tipos de crisis.
crisis situacionales, crisis de desarrollo. Por ejemplo, las situacionales son aquellos eventos inesperados, como algún tipo de accidente, desastres naturales, pérdida de empleo, situaciones con tirador activo, donde alguien tiene que ser el primer interventor, socorrista, o ya sea salvar o salvaguardar la integridad física de cada uno y de terceros. Y una crisis de desarrollo puede ser también los cambios propios de las etapas de la vida. Eso lo dejamos un poco de lado, porque es pasar, por ejemplo, de la adolescencia de la pubertad a la adolescencia, la madurez y la vejez, etcétera. Pero eso lo dejamos de lado porque es como para hacer un contexto general. Generalmente, las crisis actúan como un catalizador para ciertos cambios drásticos, ya sean positivos o adversos, dependiendo de la persona, dependiendo el poder de adaptabilidad que tenga la persona. ¿Por qué? Porque se entiende que una crisis es un cambio brusco, inestable o decisivo en el desarrollo de cualquier suceso, como decíamos, enfermedad o situación atípica que surja de imprevisto. Obviamente va a estar caracterizado por una alteración grave que va a superar la capacidad de respuesta habitual que tenemos todos nosotros, incluyendo fuerzas del orden público, estamentos públicos, gobierno turno, etcétera, ya sea en forma individual, grupal o como organización misma. ¿Por qué? Porque, como decíamos, implica cierta incertidumbre y cierta inestabilidad emocional peligrosa de una o varias personas, y obviamente para atender esta problemática se requiere transformaciones muy profundas para poder soslayar esta situación, superar esta problemática, ¿sí? ¿Por qué le digo yo? Porque si nosotros operamos a ese cambio profundo, hay que ver, como decimos nosotros, qué son las crisis, ¿sí? Son esas coyunturas difíciles, esos desastres, o esos cambios bruscos en situaciones de estabilidad emocional de una persona. Sí, don Juárez. ¿Lo escucho? Sí, Mario. Perdón, Alfredo, consulta. Sí, Mario. ¿Está compartiendo algún... Perdón, Alfredo, consulta. ¿Está compartiendo algún tipo de PowerPoint? Porque no se va a ver. ¿O solo está hablando usted? Estoy sacando de acá de mi cabeza. Por eso está quedando grabada la clase, después lo mismo. Yo lo saco de... Por eso está quedando grabada la clase, después lo mismo. Yo lo saco de este CPU que tengo, para acá. Este es el CPU gigante. Después la vamos a mostrar seguro otro PowerPoint, ¿sí? No se da problema. Le decía yo entonces de que la crisis son producidas de situaciones difíciles, de desastres peligrosos o cambios bruscos en las situaciones sociológicas, psicológicas de una persona, que pueden transformarse en un tirador activo potencial. ¿Por qué? Porque son momentos decisivos para un lado y para el otro, para la persona que actúa como tirador involuntario o a veces programado y demás, y por ende todo lo que lo rodea a ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque es un evento negativo donde hay partícipes terceros que no tienen nada que ver. Un ejemplo, en el entorno escolar, si hablamos de escuelas como lo planteamos nosotros, habría que tener, y yo creo que en los últimos tiempos se han dado situaciones en todo el país, en diferentes puntos. Creo que el punto neurálgico o donde surgió esto fue en San Cristóbal, en Santa Fe, y de ahí se desparramó para todo el país. Acá en la provincia, en Jujuy, tenemos 36 jóvenes imputados, 2 padres detenidos, o 1 o 2 padres detenidos y demás. ¿Por qué? Porque se han dado circunstancias atípicas como en la mayoría de las provincias. Bueno, ¿a qué apunto con esto? Ya dijimos lo que es una situación de crisis. Una situación de crisis al margen del bullying, porque ya seguramente va a hablar Jorge, el youtuber va a hablar de lo que es bullying y demás. Yo me voy a remitir por el que hablar de lo que es el perfil de un tirador activo. El tirador activo es un individuo involucrado activamente en la tarea de matar o intentar matar a otras personas que se encuentran dentro de un área restringida, obviamente llena de personas. En la mayoría de los casos, los tiradores activos usan armas de fuego, no llevan un patrón o un método para seleccionar víctimas, directamente entran a disparar a mansalva. Todas esas situaciones que involucran a un tirador activo son impredecibles.
y van progresando rápidamente. Tienen un escalamiento rápido, de 0 a 100 en segundos. En lo general se requiere, para las fuerzas de orden público, para los diferentes estamentos o los organismos públicos, se requiere un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y todo lo que conlleva a las diferentes instituciones que pueden trabajar en una situación de crisis. Sí, ya, obviamente para esto existen simulacros que ya lo vamos a ver seguramente. ¿Por qué? Porque se requiere un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad, policiales, gendarmería, federales, fuerzas nacionales, lo que fuere. Primero, para contener y aislar esa situación, minimizar, hacer cesar la falta, hacer cesar el delito, hacer cesar los disparos, el ataque, minimizar el daño a las víctimas, porque a menudo las situaciones que involucran a estas personas que son denominadas tirador activo no duran más de 10 o 15 minutos. Porque en ese lapso las personas no es que van, hacen un ataque y se quedan ahí, porque ya se tornea una situación de crisis con toma de rehenes, que también se puede dar. Pero cuando es tirador activo no demora más de 10 o 15 minutos como máximo, hasta que lleguen las fuerzas policiales, hagan el despliegue, hagan los cercos perimetrales, ¿sí? Llegan, se establezcan en el lugar del hecho y tomen posesión inmediata de la situación y el control. Ahora, las personas que están en esos círculos concéntricos que se arman, donde se está produciendo el hecho, como decimos nosotros, donde se está produciendo el hecho, el punto de impacto, las personas que están dentro de ese punto de impacto, de ese establecimiento educativo, tienen que estar preparadas, tanto mental como físicamente, para hacer frente a las situaciones. Con mucho desagrado en lo personal vi esta semana que una docente en la provincia de Buenos Aires no dejaba que un personal de la Fuerza de Seguridad, policía, seguro departamental o provincial, ingrese al establecimiento a controlar y a verificar. Está ordenado por el Ministerio de Seguridad, no lo dejaban entrar. ¿Por qué? Porque decía que no tienen autorización para entrar a la fuerza a los establecimientos educacionales, porque hay una ley provincial que no permite en los establecimientos universitarios. La universidad es una cosa, pero al tratarse de tirador activo, la policía es el brazo armado de la ley y tiene por derecho el ingreso. Para no entrar en discusiones, estaba firmado en Facebook, todo, no hicieron, salieron del lugar con la oficial a cargo, se fueron, está bien. Pero hay un error garrafal, por eso estamos nosotros tratando de incentivar desde esta humilde posición que la Academia F, la Fundación Sangre Azul, el Instituto Duré, quien habla del Instituto Alfredo Nieves, para que estas situaciones no surjan o no haya un efecto contagio en otra provincia, en otro establecimiento. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de prevenir, donde todos los actores intervinientes pongan su granito de arena, porque eso es parte de las buenas prácticas para enfrentar una situación que involucre a un tirador activo. Primero, porque todo el personal docente, directivo, personal de servicio, preceptores y hasta los mismos alumnos, centros, estudiantes y demás, tienen que estar atentos al entorno y a cualquier peligro posible. Hay que incentivar y hay que formar. Para eso hay que educar, hay que incentivar y hay que formar. ¿Por qué? Porque todo personal del establecimiento, de cualquier establecimiento educativo, tiene que identificar todas las salidas posibles que tengan, la salida normal y la salida de emergencia, y todas las salidas que sean cercanas en todos los establecimientos. Y por ende, el personal de seguridad, o sea, el personal de fuerza de seguridad, que le toque patrullar una zona escolar, tiene que ingresar y ver el establecimiento de cerca para saber los puntos ciegos, para conocer las vías de escape, los accesos y todo lo concerniente a un despliegue operativo posterior. Cuando se da la situación de tirador activo, siempre se recomienda, o por lo menos recomendamos, los que medianamente entendemos de esto, si hay una oficina, si está en una oficina, caso administrativo, direcciones, los mismos docentes, sala de profesores, que permanezcan en ese lugar y cierren la puerta con llave. La clave, ¿por qué? Porque el tirador activo va a entrar a buscar a mansalva al que vaya, al que encuentre, que se le cruce. Y está comprobado no solo en nuestro país, no solo en los últimos sucesos, sino a nivel global. Estados Unidos creo que es uno de los países que mucho trabaja sobre esta situación de tirador activo y tienen entre 25 y 30 casos por año. Así que calculen si no están preparados. Si es en un pasillo donde se da la situación del tirador activo,
Trate de ingresar a una habitación urgente, cualquiera, y cierre la puerta con llave. Asegúrese. Como último recurso se recomienda. Yo a veces digo que no, a menos que esté preparado y sepa cómo hacerlo. Porque como último recurso se puede intentar incapacitar al tirador activo. Hay videos donde sí se ve que un profesor en un descuido se abalanza, lo sujeta, sale otro, lo sujeta. Pero no nos olvidemos que puede ser uno o pueden ser varios tiradores activos. Ahora, si el tirador se encuentra cerca de ustedes y usted puede escapar, escape. Y ayude a escapar a las personas que tiene cerca. Para eso hay ciertos protocolos. ¿Por qué? Porque ahí las probabilidades de supervivencia van a ser mucho mayores. ¿Sí? Van a ser mucho mayores si usted intenta escapar y dar aviso a la policía o coordinar con otras áreas que tratar de incapacitarlo. Porque en el peor caso, si no tiene la capacitación suficiente, se va a hacer matar y se va a producir una víctima más. En el momento más oportuno, el que pueda, cualquiera sea del electrocentro, sin importar qué cargo, qué lugar ocupe el trabajo, llame a 911 hasta que se activen los protocolos de emergencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se responde cuando ya hay un tirador activo en las inmediaciones? Primero hay que determinar rápidamente la manera más razonable de proteger su propia vida. ¿Sí? Porque hay que recordar que en una situación que involucre a un tirador activo es probable que las demás personas sigan los movimientos de los empleados, de los directivos y demás, porque es como el ser humano, y no lo tomen a mal, somos animales de costumbre. Si veo que se va por allá y yo no tengo idea de qué voy a hacer y voy a ir siguiéndole a don Alejandro Velázquez, a don Camilo Ávila, a don Mario Juárez, me voy siguiéndolo, ¿por qué? Porque yo he visto que se han metido por un pasillo y yo me voy a ir por ahí. Lo primero que la gente hace o tiende a hacer cuando pasan estas situaciones es correr, que se recomienda que corra. Pues si hay una ruta de escape que sea accesible, intente evacuar las instalaciones. Primero hay que asegurarse de tener en mente una ruta y un plan de escape. Por eso digo que cuando uno concientiza, cuando uno prepara y capacita a los docentes, a los directivos, a los preceptores, a las personas de servicio, a los porteros y a los mismos alumnos, a través de los simulacros, cada quien sabe qué va a hacer ante una situación de evacuación urgente. ¿Por qué? Porque hay que evacuar el lugar, sin importar si los demás están de acuerdo en seguir o no, usted evacúa, y si cada uno sabe lo que tiene que hacer, yo creo que nadie ante un tirador activo se va a quedar a mirar qué tipo de armamento tiene. Porque le garantizo, cuando empiece a llover la bala, se va a pegar al piso y va a querer irse del lugar en ese momento. No hay que volverse por pertenencia. No hay que volverse por pertenencia. No me importa si me dejé la computadora, el teléfono, la cartera con plata. Me voy. Lo primero que tienen que asegurar es su vida. Y si se puede la vida de terceros, mejor. Hay que evitar que otras personas ingresen en algún área donde puede estar activo el tirador activo. Manteniendo siempre cuando uno sale, obviamente si ya se activó el protocolo de intervención en el 911, al momento de que lleguen las fuerzas de seguridad, lo primero que hacen, y los que son de fuerza, sabemos, los que trabajamos en táctica o con fuerzas especiales, sabemos que lo primero que se miran es las manos. Entonces, si yo estoy evacuando y estoy saliendo del lugar donde está la crisis, lo primero que tengo que mostrar las manos. No tengo que llevar nada en las manos porque se puede, en una situación de descontrol, pueden entender la fuerza del orden de que tiene un armamento o tiene algo y le van a poner un tiro. En todo momento se debe seguir las instrucciones del personal a cargo, que es el personal de seguridad, personal policial, de prefectura, gendarmería, la fuerza de seguridad que está actuando. Y en el caso que demore y hay personal de seguridad privada y se le hace caso al personal de seguridad privada, que para eso entonces seguramente va a estar bien instruido. Porque si lo contratan en un establecimiento profesional que sea privado y es persona de seguridad privada, tiene que tener nociones de toda esta situación. Imposible que contraten a una persona que no tenga idea de seguridad para que haga seguridad. ¿Sí? No se intenta mover a los heridos. El herido está, o puede estar fallecido, muerto, puede estar directamente quieto. ¿Sí? No intento mover herido. Primero veo el lugar de evacuar yo y los que puedan. Después se van a encargar de los heridos cuando lleguen los centros asistenciales, la fuerza de seguridad.
vuelvo a repetir, y si intenta llamar al 911, en esas situaciones se va a saturar seguramente el 911 porque todo el mundo quiere llamar. Y el 911, como tiene líneas rotativas, seguramente le va a recibir llamadas todas. Aquel que pueda memorizar la cantidad de personas que son los atacantes, mejor. Y si puede describir cómo está metido, si conoce de armamento, qué tipo de armamento tiene, si ha eliminado a alguna persona, a cuánta, y si tiene en cuenta cuántos heridos hay, también. Todas esas situaciones y los lugares donde están más o menos las personas resguardadas o a cobijo. Otra de las fases, ocultarse. Si no fuera posible evacuar el área, tienen que buscar un escondite en donde sea menos probable que el tirador active lo encuentre. Ahora, ese escondite tiene que estar, primero que nada, fuera de la vista del tirador activo. Le debe brindar protección en caso de que se produzcan disparos en esa dirección. Puede ser una oficina con puerta cerrada con llave, un sótano, un altillo, una bomba de agua, etcétera. No debe dejarlo atrapado o no elija un lugar que le pueda limitar las opciones de movimiento. Porque para evitar un tirador activo, uno tiene que esconderse, cerrar la puerta con llave, bloquear la puerta con muebles pesados para que nadie lo empuje y venga y se meta adentro y nos mande al país de los pies juntos. Disculpe lo mal hablado. Si uno ve y puede observar que el tirador activo está cerca, ya dijimos, cerrar la puerta con llave. Si tengo el celular, lo pongo en vibración o en silencio, porque si suena de la llamada de la madre, el padre, el esposo, la esposa, el tirador activo sabe dónde está, entonces inmediatamente se merma el volumen. Si se lo apaga, se lo apaga. Tienen que apagar todas las fuentes del ruido, todo lo que sea usar el televisor, para que uno pueda escuchar el desenvolvimiento que se va sucediendo en el exterior. Trate de ocultarse detrás de objetos grandes, pesados, gabinetes, escritorios, mesas, permanezca en silencio. ¿Sí? Conserve la calma, sobre todo cosas, obviamente que en una circunstancia de esta naturaleza es difícil pedirle a las personas que se controlen o mantengan la calma. Pero para eso, como digo, existe la preparación previa. ¿A través de qué? Por favor, el micrófono. ¿A través de qué? De los simulacros. ¿Sí? Si usted no puede hablar, ¿por qué? Porque va a denotar la posición donde está. Llame 911 con el volumen bajo, pero deje prendido la llamada. Deje la línea abierta para que el operador del 911 escuche la situación real. ¿Sí? Entonces, a través de eso, el operador del 911 seguramente tiene directiva para ir relatando y describiendo lo que va escuchando. Y eso se va a participar por radio a todo el entorno, que me imagino en ese momento ya tiene que estar trabajando, porque es inmediato. Como tercera opción, en el peor de los casos, luche. Como último recurso, si usted ve que su vida corre peligro inminente y usted ve que puede interferir con el tirador activo o incapacitarlo sin que usted pierda la vida, y si está seguro que va a doblegar, hágalo. No recomiendo, porque si uno no tiene la preparación suficiente, y seguramente va a pasar a ser una víctima más. Ahora, si usted va a actuar, se actúa con mucha agresividad física contra la persona, la mayor actividad o agresividad física que sea posible. Arroje el objeto, improvisando armas, grite, actúe de manera decisiva. Violencia y velocidad en la acción. Que eso a lo mejor, si la persona es un tirador y que no está preparado, ¿sí? Se va a sorprender y capaz que no reaccione. Esos segundos le van a dar la posibilidad de cambiar de posición y o escapar. O bien reducirlo si es una sola persona. En lo personal yo recomiendo que no, pero si no tiene la preparación suficiente. Ahora, una vez que llegan las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, el objetivo del personal de cualquier fuerza de seguridad va a ser, primero, detener lo antes posible al tirador activo. ¿Por qué? Porque los efectivos, los agentes del orden van a ir directamente al área donde se oyeron los últimos disparos. Van a hacer un despliegue rápido, sí, un despliegue táctico. ¿Por qué? Porque el personal, los agentes generalmente llegan en un grupo, los grupos operativos son entre 4 o 8 personas. Trabajan en unidades policiales, la unidad
para cualquier unidad táctica son 2 personas, un binomio operativo. Entonces, todos los agentes intervinientes pueden vestir el uniforme habitual de patrullo o llevar solamente colocado chalecos antibala, externos, cascos de Kevlar, equipo táctico por estar vestido de civil. ¿Sí? Por eso también no hay que confundirse con el tirador, porque el tirador también puede haber entrado, no creo que con chaleco, pero sí con armas largas y con casco, en el peor de los casos, o pasamontañas. ¿Sí? Por lo general las fuerzas del orden van con rifles de asalto, o fusiles de asalto, escopeta y pistola. ¿Sí? Las fuerzas del orden en algunos casos pueden utilizar algún tipo de disuasivo químico, gas lacrimógeno, para poder controlar la situación. En ambiente cerrado es peligroso. En ambiente semiabierto, va a causar sofocación, todo, va a causar un poco de vómito, desorientación, hasta pérdida de conocimiento, no lo va a matar. En un ambiente cerrado sí puede ser mortal. Ahora, los agentes del orden van a gritar órdenes y van a empujar a las personas al suelo. Primero, ¿por qué? No es que haya una animosidad, sino por la propia seguridad de las personas. Porque si hay un enfrentamiento armado, las personas que quedan en medio son un riesgo potencial. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta y recomendar. Cuando uno va a intervenir para hacer algún tipo de simulacro, o va a aconsejar, o va a formar gente para este tipo de situaciones, son los pasos a seguir. Enseñar a que se conserve la calma, que se sigan las instrucciones del personal de agente o funcionario que lleguen, que suelte cualquier objeto que pueda tener en las manos, bolsos, chaquetas, celulares, parlantes, lo que sea, que levante las manos en forma inmediata y separe los dedos, mostrando siempre la mano abierta para que el personal que interviene de la fuerza operativa vea que no tiene nada en la mano. La mano a la vista en todo momento. Siempre hay que evitar enseñar que se evite hacer movimientos bruscos delante del personal policial. ¿Sí? Tampoco aferrarse al personal o agarrar a la persona de seguridad. Obviamente que eso es medio complicado, porque a veces la gente con la desesperación y los nervios tratan de agarrarse de la primera persona que ven segura. Entonces, para eso, obviamente el personal que interviene sabe cuál es el ámbito de seguridad privado que tiene cada uno, ¿sí? 1 metro a la redonda, y lo van a acomodar al suelo, así que se busque un resguardo, un refugio, algo para taparse. Hay que evitar señalar, gritar o levantar demasiado la voz. Se evacúa el área, no se detiene a pedir ayuda, porque si evacuar es evacuar. La función de pedir ayuda o organizar la ayuda ya es de personal policial o la Fuerza de Seguridad Interviniente. Solamente se limita el resto de la gente a seguir instrucciones del personal que ya está, el personal activo. Un ejemplo, en un entorno escolar, ¿de qué va a servir que se quede el director a ayudar a los alumnos? Si ya está personal policial. Que se quede en cercanía viendo que salgan todo, perfecto. Que se quede colaborando de la puerta para afuera donde ya es zona segura, perfecto. Pero no adentro donde va a ser una locura, porque no se olviden que el tirador activo está armado y disparando. Y el personal de la fuerza, los que entraron, la gente operativa, va a repeler ese ataque. Entonces, ¿con qué finalidad se va a quedar al medio? Lo que sí, las fuerzas del orden cuando ingresan, o por lo menos alguien de los directivos, por eso los simulacros, por eso la capacitación interna, porque hay que saber la ubicación real del tirador activo, o por lo menos dónde se presume que puede estar, para cuando llegue la fuerza del orden, estar en tal lugar o por el pasillo este, al margen de que van a hacer un peinado general por todo el área. Ver la cantidad de tiradores, si es que hubiera más de uno. Si se puede aportar la descripción física de los tiradores, mucho mejor. La cantidad y tipo de armas que tienen los tiradores, si se puede enumerar la cantidad de víctimas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los primeros agentes policiales que llegan al lugar de los hechos no se van a detener a ayudar a los heridos, porque para eso van a venir los grupos de rescate que vienen por atrás. ¿Sí? Va a estar integrado por otro tipo de agentes adicionales o personal de emergencia médica.
porque el equipo táctico va a hacer el desplazamiento y el barrido general para el DPG total. Entonces, esos equipos de rescate van a ser quienes proporcionen a los heridos la atención primaria y los retiren del área, porque también podrían solicitar la asistencia de personas no lesionadas para retirar a los heridos, para que colaboren retirando a los heridos si es que llegan a faltar manos. Ahora, una vez que ya ha llegado al lugar o al punto de encuentro seguro, es muy probable que el personal policial lo retenga en esa área hasta que la situación esté bajo control. No se permite que nadie ingrese de nuevo a la zona, digamos, al punto de impacto. Y aparte, seguramente la fuerza del orden lo van a interrogar. Va a haber gente que va a tomar todos los datos posibles a usted y al resto de la persona y le van a preguntar qué es lo que han visto, cuántos son, qué es lo que tienen, cómo están vestidos, qué tipo de armamento, todo lo que pueda servir para la demora, detención y cese total de la situación y a posterior para un evento, para una eventual acción jurídica. Entonces nadie puede abandonar el lugar hasta que las autoridades policiales lo permitan, porque ya al momento de que se hizo cargo personal de una fuerza de seguridad, con apoyo seguramente de algún fiscal, algún auxiliar fiscal, y ya está trabajando la fuerza del orden, entonces ya ninguno va a ir a un director y va a decir, no, yo me voy porque tengo que irme a la casa. Se va a quedar hasta que lo libere la policía. Ahora, ¿cómo se entrena un personal para estas situaciones, para que el personal se involucre en estas situaciones ante un tirador activo? Para preparar activamente a cualquier personal en caso de situaciones que involucre al tirador activo, hay que crear un plan de acción de emergencia, donde en ese plan de acción de emergencia se debe, al margen de los simulacros, se llaman ejercicios de entrenamiento, conjuntamente con la fuerza del orden público, bomberos, los servicios sanitarios, los equipos, la policía a través de su equipo táctico, para hacer los cordones primarios, secundarios, el sistema de evacuación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahí, a partir de ese entrenamiento, va a servir para preparar al personal para que responda eficientemente ante la emergencia y ayudar a minimizar la pérdida de vida. Ahora, dentro de ese plan de emergencia hay ciertos componentes, porque hay que tomar en cuenta las indicativas de diversas fuentes pertinentes que incluyen, por ejemplo, en algún establecimiento educativo, el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? A través de eso, a través de la dirección, el gabinete preceptor, el gabinete de profesores, dictar una capacitación, ¿sí? Esto se hace en forma conjunta. Tanto los establecimientos educativos, a través de sus autoridades, se solicitará por los canales administrativos correspondientes para que el personal policial idóneo en la materia, con conocimiento, ¿sí?, brinde la capacitación en una o en todas las escuelas. O bien, si yo sé que tengo la capacitación, hago mi notita, me presento al Ministerio de Seguridad y que a través del Ministerio de Seguridad se hable con el Ministerio de Educación para que se hagan acciones coordinadas. ¿Para qué? Para poder capacitar a la totalidad de directivos primero de los establecimientos educativos, primarios, secundarios, etcétera. Todos los profesores, tipo jornada institucional. Es la mejor manera, es la única manera, ¿sí?, de hacerle frente a esta situación que ha ido de menor a mayor. Y que va a seguir habiendo porque hoy en día, hasta que no deriven en alguna situación drástica, van a seguir habiendo llamados, si no es por explosivo, va a ser por tirador activo y demás. La juventud tergiversa la situación, lo toman como broma al margen de los causales judiciales que pueda tener. ¿Sí? Entonces, en cada establecimiento se sugiere, nosotros sugerimos que en cada establecimiento, a través de la Oficina de Recursos Humanos, ¿sí?, se crea o se ponga en funcionamiento un centro, un departamento de capacitación. Y si lo tiene, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque ahí se van a formar los operadores ante una crisis, operadores de crisis dentro del establecimiento. ¿Sí? Regulado por el administrador del establecimiento educativo, que va a ser el director, su vicedirector, jefe de preceptor, el que fuere. Por ende, va a tener obligatoriedad de participar personal policial, bombero, defensa civil y todos los actores que se activan ante una situación de crisis.
cualquier otro tipo de emergencia. Es lo mismo que cuando se reporta un incendio o cualquier otro tipo de emergencia. Tiene que existir, debe haber una política de procedimiento de evacuación. Tiene que haber un procedimiento en cada establecimiento educacional para un escape de emergencia, para una asignación de rutas de escape, vías de escape. ¿Sí? Y es bueno que el personal de la jurisdicción, la dependencia que está en la jurisdicción, cuente con los planos de los diferentes establecimientos educativos. Porque en base a eso, el personal operativo de esa unidad policial va a saber qué cantidad de escuelas tiene, qué cantidad de docentes en cada escuela, qué cantidad de alumnos y los edificios con qué cuentan, con qué tipo de edificio contamos, si tenemos vía de escape, si no hay, los accesos y todas otras circunstancias. Y la información de contacto y responsabilidad de las personas de cada establecimiento. Hay veces que se activa una alarma de robo en algún establecimiento y no viene el personal de la jurisdicción o el del comando de radio patrulla, no sabe quién es el director. Y la alarma suena hasta que se agota, parece. Y nadie levanta el teléfono y llama, llámenlo a una fuera de ataque al director. Hay una obligatoriedad de parte del funcionario policial de tener una agenda dentro del recorrido que toque la cuadrícula, el sector, como quieran denominarle, y por ende, de la jefatura regional, de todos los establecimientos, de todos los organismos públicos, y generar un sistema de notificación de emergencia para alertar a diferentes grupos en caso de una emergencia, incluido personas en lugares distantes dentro de las instalaciones, personal policial que se encuentre en situación de descanso inactivo, que estén en cercanía, los hospitales, centros asistenciales. Todas esas circunstancias sirven para hacer un buen protocolo para este tipo de circunstancias. Porque la manera más eficaz de entrenar al personal va a ser, para que respondan a la situación que involucra un ciudadano activo, va a ser llevar a cabo no uno, sino los simulacros que sean necesarios por este tipo específico de problemática, este tipo específico de incidente. Porque, por ejemplo, las autoridades policiales locales van a ser un excelente recurso para diseñar este tipo de ejercicios de entrenamiento, juntamente, en forma conjunta con los directivos de los establecimientos educativos, los profesores, los preceptores, profesores de educación física, los maestros de turno, los porteros, todos son personas activas que van a poder trabajar para minimizar esta situación o hasta para evitarla. Porque el portero no es que el portero está para abrir y cerrar la puerta y después me voy a ver televisión o ver el TikTok. El portero cuando abre la puerta tiene que ver qué es lo que hay afuera. Porque si veo que hay una persona que viene encapuchada corriendo y no sé quién es, y cierro la puerta con llave, me voy, me escondo. Se cansará de patear, pero eso me va a dar espacio para llamar al 911. Yo le digo, hay gente que ingresa a los establecimientos educativos, ni preguntan quién es. El portero, hola, ¿qué tal? No, yo soy del gremio de arte, no pregunto. Es así, le digo porque yo fui parte. A ver, fui el presidente de la cooperadora escolar donde asisten a la escuela mis hijos. Y a partir cuando estuve creo que 2 o 3 años seguidos. Nadie entraba a la escuela sin autorización de la directora, fuera del horario de ingreso y salida de los chicos. Ni los proveedores del kiosco. Y se instala el sistema de videocámara en los accesos. En el acceso primario, que era la puerta de entrada, y en el acceso de servicio. Muchos padres decían, no, pero no le parece exagerado. Y digo, exagerado es que estemos atentos a lo que le pueda suceder por algún hecho que ingrese de afuera hacia adentro a sus hijos. ¿Protegerlo es exagerado? No, pero no pasa nada. Sí, tiene razón, no pasa nada hasta que pase, y pasó, y va a seguir pasando. Ojalá no pase más. ¿Por qué? Porque cuando uno capacita hay que enseñarle, como autoridades policiales o como gente capacitada, sin importar si es de fuerza, pueden ser profesores, docentes, preceptores, pueden ser directivos, hay que enseñarle a los demás compañeros, a los demás personal, cuáles son los recursos para diseñar un ejercicio de entrenamiento.
a que los docentes también sepan reconocer el sonido de un disparo, a cómo reaccionar rápidamente al oír la presencia de disparo, a cómo correr, a dónde correr, cómo ocultarse, de qué ocultarse. ¿Sí? Llamar a 911, cómo reaccionar hasta tanto lleguen las fuerzas policiales, cómo hacer evacuar un grado con el mayor sigilo y lo más rápido posible para evitar que ningún alumno quede en medio de una disputa, en medio de un enfrentamiento. Enseñarle a adoptar la mentalidad de supervivencia durante esta situación de crisis a todos y cada uno de los actores participantes, desde el director hasta el último alumno. O hasta el último, a ver, vamos al personal, hasta el último personal que trabaje en ese establecimiento. A través del centro de estudiantes generar conciencia en los alumnos, porque de ahí parten las llamadas, las bromas y demás, que después se pueden tornar, y ni hablar de, seguramente en esta clase o en la siguiente, vamos a hablar, también tiene que ver la parte psicológica. Debe haber un gabinete psicológico en cada establecimiento educativo, debería proponerse que haya un gabinete psicológico. ¿Por qué? Porque el docente, el preceptor sabe cuando un chico está mal, cuando viene de un hogar de padres separados, cuando tiene problemas de consumo, de lo que fuera. Entonces, todas esas situaciones son desequilibrantes que a posterior pueden transformar la psiquis de una persona, o pueden colaborar. Si viene perdón, me lo pone de ejemplo yo, viene Eduardo Nieves y a través de las redes genera este tipo de circunstancias, un reto. No, si vos no haces esto, o lo induzco, pues son personas tan vulnerables que son inducibles a que cometan este tipo de acciones. Y como recursos adicionales para prepararse y prevenir estas situaciones que involucran tiradores activos, sobre todo preparación física, psicológica, de todo el personal activo interviniente en los establecimientos educativos, ni hablar de las fuerzas policiales. Y asegurar que los establecimientos educativos tengan a mano y sepan las rutas de evacuación, todos los profesores, todos los porteros, todos los preceptores. Incluir en esos simulacros las fuerzas policiales, los socorristas, defensa civil, bomberos, ¿sí? Promover en el lugar de trabajo que predomine el respeto sobre todas las cosas, que se haga la prevención, se haga un hábito, ¿sí? Estar muy atento a esas posibles señales de violencia laboral para tomar las medidas correctivas correspondientes. ¿Sí? Para manejar una situación que involucre, como digo, al tiro de activo. ¿Por qué? Porque para manejar una situación que involucre, como digo, al tiro de activo, se debe formar un departamento de recursos humanos donde ese departamento se encargue de dar las charlas necesarias al alumno. Y como digo, un gabinete psicopedagógico, por ejemplo, un gabinete psicológico. En la Fuerza de Seguridad también. Por ejemplo, en la Fuerza de Seguridad también. Pero hay Fuerza de Seguridad donde el psicólogo está para hacer. No sé si en todas, pero hay Fuerza de Seguridad donde el psicólogo está para hacerle el test para cuando ingresan, cuando van al curso de ascenso, cuando van a un curso fuera de la Fuerza, y cuando presenta carpeta médica. Después no se lo ve. Yo creo que el gabinete psicológico de la Fuerza tiene que estar presente en todo momento. Cuando pase una situación de tirado activo y tenga que intervenir don Camilo Ávila, don Alberto Nieves, don Velázquez, la señora Norma Rojas, tiene que estar el gabinete psicológico para desagotar ese estrés psicológico a posterior devenido de una situación de crisis. Sí, Jorge. Hoy en Chaco, ayer anoche, para hoy amaneciendo, un personal policial acá de Chaco que, hablando del tema psicológico dentro de la fuerza, de la ayuda psicológica, este empleado policial ayer en hora de la tarde-noche mató a su papá en la casa, les robó la camioneta, levantó a la expareja y al hijo, le llevó hasta el paraje Tres Boca en la localidad de Puerto Vilela, acá cerca de Resistencia, zona rural. Tenía de rehén al hijo y a la expareja. Bajó personal de comisaría, logró hacer que entregue al nene, y posterior bajó el cuerpo de operaciones especiales con el negociador, bajó fiscal, ayudante fiscal, jefe de policía, subjefe. Entre lo que estaba negociando el negociador,
agarra y le ejecuta a la mujer, le efectúa un disparo en la cabeza y apunta hacia el negociador, por lo que tuvo que intervenir el Cuerpo de Operaciones Especiales, efectuándole uno de los operadores un disparo, quien le pegó en el maxilar y salió a la altura a la altura de la columna hacia atrás, del cuello cervical. Está ahora en terapia intensiva, pero imagínate la falta de la psicología o de la ayuda psicológica que tenemos dentro de la fuerza. Sucede este tipo de cosas. Quería agregar, no con el tema, pero bueno, sucedió esto en Chaco. No, sí, oye. Gracias, Jorge, por la acotación. Por favor. A ver, pasa en la fuerza del orden. Gracias, Jorge, por la acotación. A ver, pasa en la fuerza del orden. Yo soy una persona que no de hoy, ya hace 25 años vengo capacitándome y dictando capacitaciones en más de 22. Siempre sugerí que la fuerza y el gabinete psicológico trabaje de esta manera. Hasta ahora seguimos desde lo mismo que cuando yo ingresé, sí, en el año 94. El gabinete psicológico, ante una situación de cualquier situación que surja de lo atípico, tiene que estar presente el gabinete psicológico. ¿Por qué? Para ese desagote de ese estrés, ese trauma producido. ¿Por qué? Porque si no, después deriva en alcoholismo, consumo de sustancia, en el peor de los casos. El alcoholismo va a llevar a que el personal policial, o sin distinción de género, tome caminos que no tiene que tomar, separaciones familiares, se desarma la familia, faltas innecesarias del personal al servicio, pérdida de interés en el servicio normal, en el desenvolvimiento de su fuerza, de su operatividad, de su tarea laboral, y un montón de circunstancias más. Eso va a llevar, eso lleva el alcoholismo, el consumo a prácticamente una convivencia con la otra parte, con la delincuencia. Y algunos terminan mal. Y en el desborde psicológico puede pasar lo que le pasó a la gente que está ahí en Chaco, en cualquier otro punto del país también. Entonces debe existir, más que nada en esta situación de un gabinete psicológico en la fuerza y el personal de psicólogo o apoyo psicológico para todo personal de las instituciones educativas y por ende los alumnos. No nos olvidemos que 36 alumnos por curso son 36 problemas para el docente. Y cada familia es un mundo aparte, porque el docente no va a saber los problemáticas general que tenga una familia. Por ahí puede intuir, si el alumno es un poco extrovertido, va a comentar, si no, y pasa hasta que sea un detonante. Y cualquier cosa puede ser un detonante y puede derivar una situación como este adolescente que fue con una pistola y se mandó una macana con el compañero y menos mal que no pasó a más grande, más víctimas. Entonces, hay responsabilidades de un administrador del establecimiento. Sí, Jorge. Donde un alumno de la secundaria de esa ciudad llevó el arma reglamentaria del padre. El padre personal policial, comisario, llevó el arma reglamentaria. Se detectó tempranamente y bueno, se hizo las actuaciones policiales que se corresponden al caso. Bien, para eso tiene que existir, sugiero siempre yo. Bien, para eso tiene que existir, sugiero siempre yo. Después en la otra clase seguramente le voy a dar algunos tips. Se tienen que implementar los controles de los accesos. El portero no está para buen día, chicos, y que pase. No. Yo creo que sí. Primero, yo creo que si no necesariamente la mochila, van con la carpeta y los lápices en la mano, pero lleva en la cintura, en la media, o en la media, o en la zapatilla abajo, pues lleva un arma. Hoy, si uno entra a internet, ve de todo. ¿Cómo pueden esconder una tumbera, un montón de circunstancias? Bien, ahora, el control del acceso se tiene que hacer, sí o sí, todos los días. Que haya contraseña de seguridad, ¿sí? Que nadie ingrese que no sea del establecimiento. Que haya contraseña de seguridad, que nadie ingrese que no sea del establecimiento. Hay padres que van y por ello fuese quieren estar todo el día en el establecimiento. Yo creo que no corresponde.
Otra, los directivos tienen que distribuir artículos esenciales para los administradores, para los empleados, sí, incluyendo, y que todos sepan los planos de la planta, los planos del edificio, sepan dónde están ubicadas las llaves, que tengan todo un listado de los números telefónicos del personal del establecimiento, que obviamente hoy con el WhatsApp tenemos todos intercomunicación, pero es necesario que todos tengan, no al portero no le gusta el preceptor de quinto B, pum, lo bloquea. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque me echa la tontera. También tiene que pregonarse o incentivar la coordinación del departamento de profesores o de preceptores con, si es que hay seguridad del establecimiento, con la seguridad del establecimiento, y si no, con la seguridad más cercana, la comisaría, la dependencia policial que esté más cerca. Primero, para garantizar la seguridad física del lugar, del edificio, de todos los asistentes, incluyendo alumnos, profesores, preceptores y demás. Y preparar a través de los simulacros para las emergencias que pueden incluir. Si es necesario tener radios portátiles entre el preceptor, el profesor, el profesor del taller, la dirección, mejor. Que todos sepan usar los kits de primeros ¿Sí? auxilios. Que todos sepan usar los kits de primeros auxilios. Que todos sepan preparar todos los docentes primeros auxilios básicos, o bien, como dice mi amigo, mi camarada Jorge, ¿sí? Medicina táctica, operativa. Cómo colocar un torniquete, cómo trabajar con el herido bala, hasta que llegue el equipo asistencial. Hay mucho para hacer, muchas medidas de acción de los administradores. Hay mucho para hacer, muchas medidas de acción de los administradores durante esta situación. Porque es una situación de tirado activo, involucra a todos. Porque es muy probable que los empleados y los asistentes al establecimiento puedan imitar movimientos del gerente del lugar, el gerente local, o sea, el director, el vicedirector, el vicedirector, durante una emergencia. Entonces, el que más tiene que saber es el director, el que está a cargo, la autoridad máxima del establecimiento. Es el que tiene que estar familiarizado juntamente con todos los preceptores, con todos los profesores del plan de emergencia. Estar preparado para tomar medidas de acciones inmediatas. Aprender a conservar ellos mismos la calma y generar esa tranquilidad hacia los demás. Saber cómo evacuar al personal, a los asistentes, a los alumnos, a un área segura, usando las vías de evacuación, que obviamente tienen que estar planificadas con anterioridad y tienen que ser practicadas a través del simulacro. Ayudar a aquellas personas especiales o con cierto grado de discapacidad, porque puede haber. Ver también si el establecimiento tiene acceso para personas con reducida movilidad o con discapacidad. Y si no lo tiene, y hacer que se haga para que para una eventual vía de escape sepan por dónde van con esa persona. Si no, la van a tener que dejar abandonando para irnos. ¿Me entiendes? No es una sola cosa. Es un montón, una serie de movimientos, una serie de aprendizaje que hay que poner en práctica posterior. ¿Para qué? Para que todos seamos actores partícipes necesarios de una situación de esta naturaleza, para que todos salgamos airosos y se pueda evitar la pérdida de vida innecesaria. ¿Por qué? Porque existen indicadores de violencia potencial por parte de los alumnos y hasta de los docentes. Porque nadie puede saber qué es lo que trae un docente de la casa. Capaz que por ahí tiene su problema, como decía ahí Jorge recién, y se le desequilibró la cabeza y uno no sabe. Por lo general, los empleados no se vuelven violentos abruptamente de hoy para mañana, sino que van recibiendo, y no solo los docentes, ni los preceptores, porteros, los mismos alumnos van recibiendo señales de conducta potencialmente violenta a lo largo del tiempo, al ir transcurriendo el tiempo. Ahora, si se detectan esas señales de conducta impropia, indebida, a menudo, si son empleados o alumnos, pueden ser controlados, pueden ser tratados. Por eso sugiero el tema de un trabajo conjunto con los gabinetes psicológicos, porque las conductas potencialmente violentas de los empleados, de los alumnos, van a incluir entre algunas actitudes
conductas violentas, ¿sí? Tiene que existir dentro del protocolo un mecanismo para poder diagnosticar esas tendencias violentas, pero eso no lo va a hacer el portero, sino que lo va a hacer un gabinete psicológico. Hay materias hoy por hoy en los establecimientos educativos que son, no digo innecesarias, pero que podrían ser transformadas o acopladas a una atención psicológica, a brindar esa atención, esa contención psicológica de parte del establecimiento educativo, no solo al personal de educando, sino a los mismos educadores. ¿Sí? No nos olvidemos que hoy por hoy en aumento se ha dado el aumento del uso de alcohol y de drogas ilícitas por parte de los jóvenes. Aumento inexplicable del absentismo, de quejas físicas imprecisas, una disminución muy notable en el cuidado de la higiene personal. Ahora parece que mientras más anden desalineados es mucho mejor. ¿Sí? Hay mucha resistencia y reacción exagerada a los cambios de políticas y procedimientos. ¿Sí? Se ve o se denota mucho incumplimiento repetido de las políticas institucionales. Hay cambios de humores muy severos, con mayor frecuencia en los adolescentes. ¿Sí? Hay respuestas notablemente inestables y emocionalmente imprecisas o indecisas de parte de los adolescentes. Hay ataques explosivos de ira, de furia, sin provocación alguna de algunos adolescentes por problemas que tienen o traen acarreados del domicilio. Algunos tienen conducta suicida o algunos comentarios, no, voy a poner las cosas en orden y después vamos a ver. Eso ya está denotando. Sí, Jorge. Uy, perdón, se me pasó el tiempo. Bueno, a ver. ¿Cuándo vas a hacer otra clase, Jorge? Mañana lo convoco todo a las 20 horas y el tema es largo. Mañana lo convoco todo a las 20 horas y el tema es largo para hablar. Todavía le quedó un montón de tema, de material a Jorge. A mí me quedó mucho más de la mitad. Hay que ver la empatía hacia quienes voy a hacerla con esto. Hay que ver la empatía hacia quienes cometen actos de violencia. Eso no quiere decir que seamos empáticos, no quiere decir que apoyemos lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque el aumento de comentarios espontáneos acerca de armas de fuego, armas peligrosas, delitos violentos, consumo de psicoactivos y demás, son detonadores, son hechos puntuales que hay que ser denunciados y tener en cuenta porque eso puede transformarse a futuro en un problema grave como son los de los tiradores activos. No quiero explayarme más, hay mucho más para explayarnos. Mañana los esperamos a las 20. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Son todos bienvenidos a esta gran familia que es AERFE Jujuy y la Fundación Sangre Azul. Cualquier consulta por privado, la clase queda grabada. Cuando certificaciones se le entrega el material disertado y el otro material también de estudio que tenemos. Gracias a todos. Gracias por permitirnos entrar a su domicilio, a su vida.